invito para que abran sus Biblias y vamos a ver el Salmo 90 en este día ya. Vamos a meditar un poco en este Salmo. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pudiéramos preguntarnos cuál es el mensaje, la enseñanza que quiere dejarnos Moisés con respecto al carácter de Dios. ¿Cómo define a Dios? Y Moisés enfatiza una cualidad muy especial del carácter de Dios. Moisés enfatiza los cuidados de Dios para con su pueblo en todo tiempo, en todo momento. Pero de entrada, Moisés quiere que ese concepto quede muy bien, quede claro en la mente del pueblo a quien él se dirige. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y Moisés sabía por qué lo decía, porque había vivido, lo había experimentado en el desierto. Desde luego, este salmo se escribe en el contexto del desierto. El desierto para el pueblo de Israel fue una prueba muy dura, muy difícil que le tocó vivir. Y fue allí donde ellos experimentaron el sufrimiento, experimentaron diversas dificultades. Y hay un salmo que de alguna manera describe en parte esa situación, el Salmo 107, versículos 4 al 5. Y dice este salmo: anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La prueba del desierto fue una de las más duras que experimentó el pueblo de Israel.
situaciones muy difíciles por las cuales el pueblo pasó. Y es precisamente en ese contexto donde Moisés hace esa declaración: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque a donde quiera que ellos iban, allí estaba el Señor acompañándolos. El Señor no los desamparó, nunca los abandonó. Estuvo ahí en los momentos difíciles. Cuando tuvieron hambre, el Señor les sustentó con maná, incluso alimento que ellos no conocían. Cuando tuvieron sed, el Señor hizo brotar agua de la roca. Su presencia fue permanente con ese pueblo. De día, dice la Biblia, que estaba la nube que los guiaba, y de noche la columna de fuego protegiéndoles permanentemente. Y durante el desierto, durante ese tiempo, nunca faltó y nunca se apartó la nube y el fuego, como evidencias de que Dios estaba con ellos, como prueba fehaciente de que Dios los acompañaba y caminaba con ellos. Los padres peregrinaron ese desierto, experimentaron lo difícil, pero el Señor siempre fue su refugio. Pero no solo los padres, las nuevas generaciones también experimentaron ese refugio. Pero, ¿qué significa que Dios sea refugio? Refugio quiere decir acoger o amparar a alguien. Refugio se le da a una persona que es perseguida. Pero ¿quiénes perseguían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? Bueno, los enemigos. Y tuvieron muchos enemigos, incluso en el desierto y aún en la tierra prometida. Las fieras, el calor del desierto, el hambre, la sed, la enfermedad. Pero es frente a esas circunstancias difíciles que el Señor se presenta como refugio, como escondedero, como guardador, como protector, como ayudador. Y ese refugio es de generación en generación. Hermanos, el Señor sigue siendo refugio para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vendrán. Si nosotros permanecemos en Él y si esas nuevas generaciones permanecen en Él, Él sigue siendo refugio, sigue siendo compañía. Porque para los impíos, para los malos, para los que no le reconocen a Él como Señor, para ellos no hay refugio. Ellos no tienen esa bendición. Ellos no tienen esa cobertura. Ellos no pueden decir que Él es refugio porque además no le conocen. El libro de Job, capítulo 11, verso 20, nos hace esa aclaración con respecto a que los malos no tienen refugio. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Muchos andan desesperados buscando refugio, buscando un lugar de amparo de donde poderse refugiar, pero no lo encuentran porque buscan en fuentes equivocadas, y son fuentes que aparentan estar bien, pero son fuentes secas, desérticas. Como dice la palabra, son cisternas que no retienen agua. Y Isaías dice que se han refugiado en la mentira, en el engaño. Y muchos se refugian en cosas así, efímeras. En estos días sí que la gente corre
a refugiarse en fuentes equivocadas. El alcohol, las fiestas, comidas, viajes, regalos. Estos refugios son pasajeros, son engañosos, son refugios en los cuales no perseveran, no permanecen. Porque el verdadero refugio está en el Señor. Él es la fuente de la vida. Él es la roca eterna. Como dice Pablo, en Él estamos seguros. Él es nuestra cobertura. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero el salmista continúa declarando que el Dios que ofrece refugio es el creador del universo. Y miren lo que dice el verso 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta es una declaración sublime, una declaración majestuosa, maravillosa. Porque el salmista está definiendo a Dios como el creador y el eterno. Dos atributos de la naturaleza divina de Dios. Los atributos de Dios son únicos. Nadie más los tiene. La naturaleza de Dios le permite ser omnipotente y al mismo tiempo muy cercano a nosotros. La Biblia dice que Dios se revela, pero también que Él se encubre. Dios se ha revelado en parte, pero hay muchos aspectos de Dios que no conocemos, que no se ha revelado a nosotros. Pero eso que conocemos de Él, eso que Él se ha revelado, es suficiente para depositar nuestra confianza en Él. Eso que Él se ha manifestado es completamente suficiente para que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Qué descanso trae para nosotros saber que el Dios creador y eterno es nuestro refugio? Que ese Dios grande y sublime cuida de nosotros. Que ese Dios todopoderoso ha obrado en nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas. Que ese Dios ha irrumpido en nuestras vidas y de alguna manera nos ha bendecido y ha obrado de una forma poderosa, milagrosa. Por eso Moisés vuelve a afirmar esa verdad en el libro de Deuteronomios y le dice otra vez a ese pueblo: el eterno Dios es tu refugio. Y Moisés lo dice porque el pueblo constantemente buscaba otros refugios, buscaba otros dioses. Y Moisés tiene que nuevamente centrar a su pueblo y decirle: el eterno Dios es tu refugio. No son esos otros dioses, no son esos otros refugios, es el eterno Dios. Y el apóstol Pedro también hace una declaración parecida en Primera de Pedro, y él dice: somos guardados por el poder de Dios. Las escrituras constantemente asocian la ayuda de Dios, esa ayuda que Dios nos brinda, con su poder creador. En el Salmo 121, los primeros versículos, nos corrobora la palabra esta verdad. Dice allí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde puede venir mi ayuda? ¿De dónde viene mi auxilio, mi pronto auxilio? Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Este Dios todopoderoso, creador y hacedor de maravillas, es nuestro refugio, es nuestro socorro, es nuestra ayuda. Ese es el Dios nuestro, el Dios en la cual hemos acudido. A Él le hemos entregado nuestras vidas. A Él le hemos confiado todo lo que somos. Y si nosotros permanecemos en ese Dios, Él permanece protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos. Este año está próximo a terminar y tal vez hemos experimentado aflicciones, dificultades, tal vez en la salud, en la economía, en el plano familiar o aún en lo espiritual. Tal vez hemos tenido pérdidas y tal vez han sido tiempos muy duros, de mucha aflicción, muy difíciles, pero el Todopoderoso ha estado ahí para ayudarnos, para protegernos. Yo siempre hago memoria del profeta Samuel, cuando en sus últimos días reúne a todo el pueblo en un lugar y hace una evaluación de cómo ellos habían caminado con Dios, cómo habían tenido dificultades, cómo habían pasado por pruebas. Pero Samuel les dice: a pesar de todo, hasta aquí la mano de Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí sus promesas nos han acobijado a nosotros. Hemos visto su ayuda. Él no nos ha abandonado. Él siempre ha traído dirección, aún en los momentos difíciles. Y es ahí, mis amados, donde vale la pena confiar en Él, donde vale la pena seguirle, donde vale la pena ser fiel. Y aunque todo lo demás se desvanece y desaparece, Él permanece para siempre. Aunque muchas cosas no nos salgan bien y haya dolor y haya angustia, Él estará con nosotros y eso nos basta. Pero en contraste con ese Dios todopoderoso y eterno, el salmista destaca la debilidad humana, la vida efímera del hombre frente a la eternidad de Dios. Contrasta la flaqueza del hombre frente al poder de Dios. Indica la infinita desproporción que hay entre Dios y el hombre. Dios es eterno y el hombre es pasajero. Dios es el creador, el hombre es criatura. Contrapone la eternidad de Dios con la brevedad de la vida del hombre. Y es aquí donde se cae entonces toda arrogancia, toda prepotencia. Aquí no tiene cabida el superhombre. Los poderosos de la tierra aquí no tienen ningún valor. El hombre que ha jugado a ser Dios desaparece. La vanagloria, el orgullo, la altivez del hombre se enfrenta ante la justicia de un Dios todopoderoso. Y allí se nota la debilidad de la vida humana frente al poder de Dios, que es el hombre. Y para describir esa fragilidad de la vida humana, Moisés usa una serie de figuras, unas metáforas que le sirven a él para hacernos entender lo efímero, lo corto que es la vida. Y Moisés desde luego quiere enfatizar o reenfatizar esa realidad, esa verdad. Lo primero que Moisés dice es que la vida del hombre
son como una de las vigilias de la noche. Más o menos una tercera parte de la noche. 3 horas más o menos. Una vida corta y veloz, pasajera. Lo segundo que dice es que la vida es como torrente de aguas. Tal vez como las olas del mar, extremadamente pasajeras. Corren demasiado rápido. También dice que la vida del hombre es como un sueño, lo que dura una noche. Pero también como la hierba que crece en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Los sanos en la mañana de la juventud, pero marchitos en la tarde de la vejez. La guadaña de la muerte no perdona. Los años pasan implacables en nuestras vidas. Y si no, miremos las fotos de hace algunos años. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo el tiempo ha dejado huellas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra piel? Yo siempre digo, a estas alturas, los dolores, los achaques, hombre, es porque el cuerpo se va deteriorando. Hay deterioro. El cuerpo se deteriora. Pero esa es la vida. El Salmo 103, los versículos 15 y 16, hay una acotación que nos hace ese salmista también con respecto a esto. Y dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esta es la realidad de la vida, una vida pasajera, efímera, pronto pasa y volamos. No importa cuántos años podamos llegar a vivir, no importa la fortaleza que tengamos. El versículo 10 del Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Alguien ha dicho que tan pronto como nacemos, comenzamos a morir. Cada día que pasa, nos vamos acercando al final, a la muerte. Y por más longevo que sea la persona, le llega su momento de partir. Este año hemos visto partir a muchos personajes que uno nunca se imaginó han partido. Y algunos que vociferaron que duraban mucho, el Señor se los llevó. Y incluso jóvenes. Hoy mismo hay una familia muy querida de la iglesia, a la cual están velando un familiar. Mañana lo entierran. Esa es la vida. Pasajera, efímera. Y este es un llamado de atención para que no tomemos esta exhortación a la ligera. Este es un llamado para que reflexionemos en torno a la brevedad de la vida, a que los años pasan tan rápido y llegamos al final. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, hay una exhortación muy importante allí. Y dice la palabra aquí: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y nos podemos preguntar: ¿qué estamos haciendo con la vida? ¿Cómo nos estamos preparando para la eternidad? ¿Cómo estamos viviendo frente a los desafíos de Dios, frente al llamado de Dios?
¿Qué estamos realmente haciendo para prepararnos para ese encuentro con Dios? Pero frente a esa reflexión tan seria, incluso más que una reflexión, es una exhortación. El salmista hace una oración, pero una oración tremenda, pidiendo dirección, sabiduría para no descuidar esas realidades. Una oración tan determinante que tiene que producir una reacción. Una oración que tiene que ver con el destino eterno. Y es lo que dice en el verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vivir de tal manera que el paso inexorable de los años nos vuelvan más sabios, más sensatos para buscar a Dios. Reconoce lo limitado del tiempo, de manera que hay que usarla con sabiduría. Cada día que pasa es una oportunidad maravillosa de vivir una vida con sentido, con propósito. Una vida que agrade a Dios. El hombre no ha aprendido a contar sus días. Hoy el hombre puede medir la distancia al sol, la luna y las estrellas, y la cantidad exacta de tiempo que gasta la luz viajando a la tierra. Pero el hombre no ha aprendido a contar sus días. El hombre sabe de ciencia, de tecnología, de muchas cosas, pero no sabe cómo acercarse a Dios. El hombre ha definido su propio bienestar, pero no ha definido su destino eterno. Y es ahí donde la palabra nos llama a reflexionar sobre esos aspectos tan importantes de la vida, porque a veces nos olvidamos. A veces las cosas del diario vivir nos atrapan y nos olvidamos de estas cosas. El libro de Efesios, en el capítulo 5, versos 15 y 16, hace una acotación muy importante a este tema. Y dice allí el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo dice que no deben seguir siendo necios ni insensatos. Sean diligentes, entendidos. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y estos días sí que son malos. Estos días se caracterizan por la maldad. Es una civilización muy parecida a la antidiluviana. La Biblia dice en Génesis que todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y hoy, ¿cómo vemos esas manifestaciones del mal? La naturaleza del hombre, el corazón del hombre, la impiedad, la mentira. Y todo lo que observamos y escuchamos permanentemente es de continuo solamente el mal. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 15 al 21, Jesús cuenta una parábola y dice lo siguiente: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Jesús está hablando aquí del rico insensato. Y Jesús está de alguna manera interpretando en esta parábola los tiempos en los cuales estamos viviendo. La parábola surge de una petición apresurada que hace un hombre a Jesús para que parta una herencia, para que parta una heredad. Y Jesús conoce el corazón del individuo, conoce la codicia, conoce la avaricia, el egoísmo. Y de entrada lo que Jesús le dice: mire, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿cuál era la actitud del hombre? Solo pensaba en su propio bienestar. Su gran sueño era acumular, almacenar recursos y después usarlos para comer, beber y alegrarse. Y en eso gastó su vida, en acumular, en comer, beber y alegrarse. Pero nunca pensó que la vida termina. Nunca pensó que tenía que dar cuentas a Dios. Nunca pensó que debía prepararse para la eternidad. Y Jesús le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué le sirvió lo que había acumulado? En esta vida lo tuvo todo, pero no tuvo lo más importante a la hora de morir: la comunión con Dios. No tuvo en ese momento lo más precioso, que es tener al Señor en la vida. Y es aquí donde se define el destino de los hombres. Y es aquí donde no valen las influencias, donde no vale el soborno, donde no vale el dinero, donde no vale la fama, donde no vale nada de eso, ni incluso las buenas obras. Porque por ahí hay una teología donde nos dicen que el ser humano, el hombre, se salva haciendo buenas obras. Pero la Biblia dice que no es por buenas obras, es por la fe en Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La salvación viene por lo que Jesús hizo. Y allí vale entonces haberse preparado con Dios. Allí vale haber sido fiel al Señor. Allí vale la comunión que hemos establecido con Dios. Allí vale el esfuerzo de caminar con Dios. Y esta es la razón por la cual Moisés ora al Señor y hace esta tremenda oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuánto necesitamos nosotros hacer esta oración también en nuestra vida? Estamos por terminar un año. Hemos visto pasar a muchos a la eternidad. Algunos de nuestros familiares ya no están con nosotros, se han ido. La muerte viene inesperadamente, y esa es una realidad que no queremos enfrentar. ¿Cuántos dicen: no me hable de eso porque le tengo miedo? No queremos enfrentar esa realidad. Escuchando una entrevista que le hicieron a Diomedes Díaz, le preguntaron acerca de la muerte, y él dijo que le tenía temor porque no sabía a dónde iba. No estaba seguro. En una de sus canciones decía: la vida es un baile,
Y así vivió una vida de parrandas, de fiestas, de placer, pero nunca se preparó. Pero así hay muchos en la vida de hoy, viviendo la vida muy cómoda, muy tranquilos. La gente hoy día no tiene seguridad de vida eterna. La gente no tiene esperanza. Hoy la gente está desubicada, desorientada con respecto a Dios. Para muchos tienen una religión y eso como que calma un poquito la conciencia, pero en el fondo ellos no han tenido un encuentro con Dios. Ellos no están seguros de la vida eterna. No están seguros de la eternidad con el Señor. Para mí, una de las verdades que encuentro en las cartas que escribe Pablo, Pedro, todas las cartas del Nuevo Testamento, una de las cosas grandes que ellos escriben es la esperanza de la vida eterna. Porque ellos vivieron en un contexto de muerte, de persecución. El imperio romano se fue contra la iglesia, contra ellos. Ellos vieron morir a muchos de sus compañeros. Pero frente a esas realidades, Pablo dice una verdad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él sabía por qué lo decía, porque él había visto al Señor y le había hablado y se había encontrado con esa realidad de Dios, y su vida fue transformada y cambiada, y él estaba completamente seguro. El apóstol Juan, que es exiliado a la isla de Pasmos, y él dice: desde allá el Señor se le revela en medio de esa crisis donde esperaba la muerte. Le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y hermanos, esa es la esperanza de aquel que ha creído en él. Esa es la esperanza de aquel que ha entregado su vida a Cristo, la vida eterna. Y no podemos pasar la vida jugando solo a la religión o a la mediocridad. Tenemos que tomar estas cosas en serio. Estos son días de evaluación. Los fines de año siempre se hacen evaluaciones. Pues bien, hagamos una evaluación de nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos enfrentando esta realidad? De ahí que Moisés dijera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es un llamado de atención a nuestras vidas. Este es un llamado de Dios para que evaluemos nuestra vida espiritual. Tal vez hemos estado viviendo una vida mediocre, una vida solo religiosa, pero necesitamos determinar el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Determinamos conocerle a Él. Queremos ser salvos, queremos tener vida eterna, queremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Tenemos que buscar al Señor. Por eso dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Señor dice: hoy es el día de salvación, hoy antes que sea demasiado tarde. Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida para salvarnos. Jesús derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida para que nosotros fuésemos justificados y perdonados. Solo tenemos que venir a Él, solo tenemos que venir al Calvario, solo tenemos que venir a la cruz y decir: Señor, perdóname, límpiame, cúbreme con tu sangre. Yo quiero tener vida eterna, yo no me quiero quedar, tengo miedo de la muerte, pero en Cristo soy más que vencedor. Y esa es la esperanza, esa es la bendición.
que tenemos de la vida eterna. Yo les invito para que inclinen sus rostros, hermanos, y empecemos a orar con base en esta palabra. Yo no sé cómo ha venido usted en este día. Yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé cómo ha caminado este año. Pero yo le invito en esta mañana a que tome una decisión, a que se pare en la raya y diga: aborrezco el pecado, rompo con ese pecado, rompo con esa atadura, con esa situación viciosa. Lo echo fuera y ahora dedico mi vida, consagro mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras los hermanos siguen orando así en esa dirección, y usted mismo también está orando, yo le invito que si quiere venga aquí adelante y como una muestra de su testimonio, de que su vida la quiere entregar al Señor, la quiere consagrar al Señor, venga aquí adelante. Queremos orar por usted. Queremos pedir que Dios le bendiga, que en esta mañana su vida sea diferente, que usted pueda salir de este lugar en victoria. Usted no puede venir o seguir en derrota. Usted no puede salir como entró, derrotado, en la miseria. Tal vez este año ha vivido una situación de conflicto. Venga aquí y dígale: ya no más. Ya esa derrota, esa miseria queda atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cristo ha venido para traer vida y vida en abundante. Cristo ha venido para resucitarnos de entre los muertos. No podemos continuar en medio de la muerte, de la miseria, del desastre, de la angustia, mientras que hay un Cristo que murió para darnos la victoria. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y quiere bendecir su vida. Oh, gracias. Gracias, Señor, bendíganos en esta mañana, en este día. Padre, no queremos vivir una vida mediocre, una vida ambivalente, una vida, Señor, sin compromiso. Queremos vivir una vida consagrada a ti. Y hoy, en este día, consagramos nuestra vida a ti. Entregamos nuestra vida, nuestra familia. Entregamos nuestros negocios. Entregamos todo a ti. Rendimos todo en esta mañana. Padre, nos dedicamos para ti. Esta es una mañana de consagración. Esta es una mañana de entrega, de renuncia. Esta es una mañana de perdón. El Dios de la gloria está aquí para bendecirle. El Dios de la gloria está aquí para sanarle, para restaurarle, para hacerle diferente. Usted no puede salir como entró. El Señor quiere cambiarlo. El Señor quiere bendecirlo, quiere restaurarlo. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor.